Las migraciones es la desinformación. Existe un ejército de tabloides digitales, de opinadores, de bots, entregados a crear un flujo constante de mentiras sobre los extranjeros, como que los migrantes cobran cheques o comen perros y gatos. Parece burdo, pero la triste verdad es que sus mentiras terminan calando. Tanto que han conseguido que la mayoría de los ciudadanos, señorías, crean que el porcentaje de inmigrantes viviendo en España sea el doble del que realmente es. O que piensen que los inmigrantes que reciben asistencia social sea 4 veces mayor que el dato real. ¿Delinquen algunos migrantes? Por supuesto. ¿Incurren en fraudes en algunas ocasiones? Claro que sí. Pero si analizamos los datos con rigurosidad y solvencia, verán que la tasa de delincuencia de este colectivo es igual que la de los españoles. Porque la realidad es que los extranjeros no son ni mejores ni peores que nosotros, son iguales. Son personas con sus virtudes y sus defectos. Usted sigue pudiendo mirarse cada día al espejo y llamarse presidente. ¿Qué importa frustrar las aspiraciones y la voluntad de millones de españoles mientras colmen la suya? Usted dirá que sí, yo vivo muy bien aquí en la Moncloa. Incluso a la Moncloa le damos otros usos. El independentismo también tiene sus objetivos, ya veremos. Un momento, señor Núñez. Pero eso, señor Sánchez, solo le vale a usted. Señor Núñez Feijóo, en base al artículo 102 del reglamento, tengo que advertirle. Señores diputados y señoras diputadas, silencio, por favor. Un poco de educación y silencio. Yo le he dejado hacer todas las digresiones necesarias, pero la comparecencia que ha pedido su grupo parlamentario es sobre inmigración y en base al artículo 102 del reglamento, todos tenemos que aplicarnos el reglamento. Señoría, el presidente habló sin límite de tiempo sobre la dignidad de las personas que entran en España. Yo tengo derecho a hablar de la dignidad de los españoles asesinados por ETA. Tengo derecho y lo voy a hacer. Y que expliquen su política migratoria, si es que la tienen. Y a la ciudadanía les animo, señorías, a que siga con atención este debate, porque este debate es importante para el presente y el futuro de nuestra nación. Que comprenda esa ciudadanía que la lucha que se está produciendo en torno a este asunto de la migración no es una lucha entre españoles y extranjeros, no es una lucha entre cristianos y musulmanes, entre santos y delincuentes, nada de eso. Es una lucha entre la verdad y la mentira, entre el relato y el dato, entre lo que nos interesa a todos como sociedad y lo que interesa a unos pocos que ven en el miedo y en el odio al extranjero el único camino para llegar al poder. Señorías, los españoles somos hijos de la migración, no vamos a ser padres de la xenofobia. Hagamos una política migratoria de la que nuestros mayores puedan sentirse orgullosos y hagamos una política migratoria que garantice el futuro de sus nietos. Nada más y muchas gracias. Se divide y se enfrenta. Si ha de dar privilegios a los españoles a costa de otros, lo hace y punto. Y si han de liberar terroristas, pues se liberan. Tantos beneficios le da el poder, señor Sánchez, tantos como que merezca la pena este legado. Llega aquí el debate sobre migraciones tras todo un verano en el que la maquinaria mediática y política de las campañas racistas ha intentado instaurar un miedo social en nuestro país. Y lo ha intentado instaurar a partir de un mecanismo muy concreto que el señor Abascal acaba de recordar. El mecanismo concreto por el cual los crímenes importan en función del color de piel de aquel que los comete. Por eso ustedes se indignan profundamente cuando el que los comete tiene la piel más oscura que ustedes y, sin embargo, no han dicho nada, no les he visto un solo tuit de indignación cuando han salido, por ejemplo, absueltos empresarios murcianos acusados de prostituir y violar a niñas. ¿Por qué? Porque eran blancos, porque a ustedes no les importa el sufrimiento, les importa exclusivamente la estigmatización de los migrantes. Nosotros propusimos aquí reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas fueran solidarias con la Administración canaria. El señor Abascal ha dicho aquí que los migrantes, o por culpa de los migrantes, hay más violaciones en este país.
Y algunos de sus señorías de Vox dicen que sí con la cabeza. Es decir, cuando el feminismo dice que los hombres somos violadores en potencia, ustedes se quejan. Pero en cambio, ustedes suben aquí a decir que los hombres migrantes sí son violadores en potencia. La contradicción se explica por sí sola. ¿Saben quiénes son unos violadores demostrados y absueltos, por cierto? Unos empresarios murcianos, blancos, ricos y españoles, que han sido absueltos después de violar a menores en Murcia. Y ustedes no se quejan mucho, con lo cual quizás son unos hipócritas y unos racistas. Migración. No se puede hablar de migración, sin hablar de mentiras. Y no se puede hablar de mentiras sin hablar de derechas. Así que hoy aquí, para hablar de migración, me dirijo a las tres derechas de esta Cámara, que han hecho trampas o que aprovechan la migración. Evidentemente me refiero a las dos derechas españolas y a la derecha catalana, que empieza a tontear con eso, o hace tiempo que tontea. Así que ustedes dicen que los migrantes colapsan la sanidad. Bueno, señorías, solo el 11% de las consultas de atención primaria son a inmigrantes. De hecho, los únicos hospitales que se colapsan son por sus recortes, donde gobiernan, o por los turistas en verano. Y esos no vienen en cayuco. Ustedes dicen que los migrantes cobran paguitas. En los últimos 6 años, el 95% de las altas en seguridad social son de migrantes y solo el 26% cobran ayudas asistenciales. De hecho, los más ricos de este país cobran el triple de ayudas que los más pobres, casi el 30%. Ustedes dicen que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo. Por cierto, señorías de las tres derechas, las dos españolas y la catalana, ¿en qué quedamos? O vienen a cobrar paguitas o vienen a quitarnos el trabajo. O son unos vagos o trabajan mucho, porque todo no puede ser. Pero bueno, ustedes lo siguen diciendo. Casi el 100% de los migrantes de este país cobran de media un 40% menos que los nacionales. Un 40% menos. ¿Saben por qué? Porque trabajan donde nadie quiere trabajar. Así que pocos trabajos roban, ¿eh? O señorías de la derecha, catalana y española, ¿les roban a ustedes el trabajo recogiendo fruta? ¿Les roban a ustedes el trabajo poniendo cafés? ¿Les roban a ustedes el trabajo cambiando pañales a gente que lo necesita? Porque mucha pinta de hacer eso o de haber hecho eso no tienen, ¿eh? Ustedes dicen que los migrantes vienen a delinquir. Señorías de la derecha, de la catalana y de la española, el número de presos migrantes ha caído un 35% en 15 años.